Vamos a entonar el himno número 4 y vamos a invocar a este Dios bendito. Himno número 4. Oh, ven Espíritu de amor, paloma celestial, inspíranos un santo ardor del vivo manantial, del vivo manantial. Eleva nuestro corazón del mundo tan cruel. Concédenos el grato don de serte siempre fiel, de serte siempre fiel. Perdona nuestra tibia fe y líbranos del mal. Enséñanos tu santa ley, doctrina celestial, doctrina celestial. Oh, ven Espíritu de Dios, poder consolador, a proclamar, ayúdanos, tu infinito amor, tu infinito amor. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a invitar a que oremos como iglesia del Señor. Nos presentemos, ¿cierto?, en humildad, en humillación delante de Él, doblando no solamente esta rodilla física, sino que doblando nuestro corazón, ¿cierto?, humillándonos delante de un Dios santo, de un Dios que conoce nuestros pensamientos, sabe cómo hemos llegado, tiene el control, dice que por Él subsisten todas las cosas, todas, el universo, las galaxias y aún lo más pequeñito, hasta los átomos. Él, ¿cierto?, en Él subsisten todas las cosas. Y si nosotros vivimos es porque Él vive. Vamos a clamar al Señor, a invocar la sangre del Cordero, esa sangre que dice la palabra que está fresca. Y si alguno hubiere pecado, todos nosotros hemos pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. En esta mañana hay, ¿cierto?, a través de la palabra, a través de estos medios de gracia, hay un bálsamo para nosotros, ¿cierto? Hay sanidad, hay virtud de parte de Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, cariñoso, Jehová, Dios de los ejércitos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nos postramos, Señor, delante de su presencia. No venimos, Señor, en nuestros méritos, en nuestra propia justicia, no, Señor. Reconocemos nuestra falta, nuestros pecados, Señor, que somos indignos. Solo su sangre preciosa sobre nosotros, esa sangre bendita, ahora nos hace dignos, nos limpia, nos lava. Amado Dios, venimos delante de usted, reconociendo que usted es Dios y fuera de usted no hay quien salve. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Trino Dios, por la presencia bendita de su Espíritu Santo, que conduce la iglesia y la lleva a toda justicia y a toda verdad. Dirija este santo servicio, amado Dios, por su Santo Espíritu. Calle la voz del hombre, Señor, y hable usted. Le necesitamos, clamamos, Señor, de la bajeza
de nuestra condición, al Dios de los cielos, al Dios de nuestra salvación. Lávanos, límpianos, Señor, limpia nuestro oído espiritual. Amado Dios, este corazón, hazlo un corazón de carne, sensible a tu palabra, esta palabra que es como espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu. Señor, estamos a tu mesa para poder comer de este pan celestial. Reciba nuestro clamor, nuestra alabanza, nuestra adoración, la que hacemos, Señor, humilladamente delante de ti. Amado Dios, bendiga a la Grey, bendiga a sus hijos, sus hijas, cúbranos en la virtud de su sangre. Le pedimos, envía ángeles de Dios a este lugar, allí en la puerta, con el portero, con el predicador, con cada uno de mis hermanos. Señor, apercíbanos de su gracia, coloque la virtud, el don de su Espíritu Santo en nuestra vida, amado Dios. Gracias por esta bendición de reunirnos como hermanos, miembros los unos de los otros. Traiga la paz a esta asamblea, a esta reunión santa. Traiga la comunión de su Espíritu por amor de su nombre. Se lo rogamos todo, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a entonar el himno número 38, en el nombre del Señor. Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, y a mi pobre embarcación otro asilo ninguno hay. Indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo da salud, guías tierno al que no ve, con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Amén, la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
La iglesia del Señor está contenta, ¿cierto? Porque estamos reunidos como hermanos. Los primeros cristianos se reunían tal vez en los hogares, ¿cierto? En lugares muchas veces donde a ellos les perseguían, no tenían libertad para poder oír la palabra de Dios, ¿cierto? Como la tenemos hoy. Somos bienaventurados, estamos bendecidos de parte de Dios, ¿cierto? Podemos tener esta libertad de reunirnos, de oír la palabra, de estrecharnos, de abrazarnos, entender que en su corazón, en el mío, habita algo tan glorioso que es la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Qué lindo, qué hermoso es entender que somos templo de Él, ¿cierto? No hay ningún Dios, ¿cierto? En todas las civilizaciones de la historia del hombre que diga que este Dios habita dentro de nosotros, ¿cierto? Por eso dice que Él colocó eternidad dentro de este corazón, porque ¿cómo este corazón va, ¿cierto?, a ser una habitación de un Dios que es eterno? Qué hermoso de entender de que Dios está aquí y que está en usted y que está en la palabra que el Señor nos va a hablar en esta mañana y que el Señor ya ha preparado el corazón mío y el suyo para poder recibir este pan celestial, que es algo que el hombre no puede entregar humanamente, a través de la letra, el conocimiento y todo lo que puede el hombre, los recursos que el hombre pueda tener. Esto lo da el Espíritu Santo, a través del Espíritu al Espíritu suyo. Ni siquiera esta carne, este cuerpo de pecado que está dentro de nosotros, se resiste. Pero el nuevo hombre, ¿cierto?, el que está siendo edificado conforme, ¿cierto?, a la imagen de Cristo, sí se goza, se deleita en oír la palabra de Dios y se deleita en hacerla con la ayuda de Él. La escuela dominical, mis hermanos, que hoy el Señor nos tiene, dice domingo 19 de enero de 2025, tema: la salvación del hombre se debe a la gracia gratuita de Dios. La lectura bíblica está en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20. El texto en Romanos capítulo 3, versículo 24, tiene un primer título que dice: la humanidad entera bajo pecado. Romanos 3, del 10 al 18. Segundo título: la propiciación manifestada como inmenso amor de Cristo hacia el hombre. Romanos 3, 21 al 26. Y el tercer título: el hombre es justificado solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Romanos 3, 27, 30. Qué hermoso, hermano. Amén. ¿Cierto? Ya como que no, ni siquiera mereciera exhortación esto, porque es clarito lo que el Señor nos habla. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar lectura a la cita bíblica, la lectura bíblica que tenemos en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Lo haremos, ¿cierto?, como es nuestra enseñanza, de forma alternada. En el nombre del Señor Jesús. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, todos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pasar a orar nuevamente en el nombre del Señor. Padre Santo,
Cariñoso Dios, gracias le damos, Señor. Su santo libro, su palabra ha sido leída en voz alta. La congregación de los santos, sus hijos apartados, Señor, por este ministerio glorioso, este misterio de la fe, Señor. Gracias le damos porque hemos podido oír, Señor. Abra, ensanche nuestro corazón, Dios eterno. No sea estrecho, sino que sea ensanchado por su Espíritu para poder recibir este misterio glorioso. Amado Dios, gracias, Señor. Sabemos que está en medio nuestro. Tenemos la fe, la certeza de que usted está en nuestra vida en esta hora por misericordia. Amado Dios, unja mis labios, Señor, unja nuestros ojos con colirio santo, nuestros oídos del Espíritu, para oír lo que su Espíritu dice. Este alimento, Señor, esta leche no adulterada, este alimento que es también alimento sólido. Amado Dios, levántenos con su rica y dulce bendición en el nombre de Jesús. Amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia. Mis hermanos, gracias doy a Dios por esta honra de estar en este lugar. Es un tema, mis hermanos, muy hermoso. Dice: la salvación del hombre se debe a la gracia gratuita de Dios. Entendiendo ya, ¿cierto?, que esta salvación, la salvación que habla la palabra, ¿cierto?, es un misterio. Dice la palabra que es un misterio. Y eso lo dice, mire, lo dice Romanos 16. Nos vamos a Romanos 16, capítulo 16, del 25 al 26, del 26, claro. Dice así: y que es por fe, hermano. Esta salvación es por fe. Amén. No es por obra, ¿cierto? Amén. Dice así, Romanos 16, 26. Y al que puede, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Se da cuenta que esto de la salvación, el evangelio, es un misterio? Habla de misterio a algo que está, ¿cierto?, no abiertamente declarado, sino que tiene una especie de velo, que está encubierto, ¿cierto?, que no es abierto totalmente al conocimiento de todos, que estuvo en el Antiguo Testamento esto. Desde el Antiguo Testamento ya Dios estaba hablando a través de los profetas, de los reyes, ¿cierto?, de los hombres que Dios usó, de que había una salvación del alma, y que era a través de la fe, no era por obras, ¿cierto? Y era un misterio, y dice, del misterio que se ha mantenido oculto. Mire, estaba oculto este misterio. Usted y yo en esta hora, ¿cierto?, del día, y todos los cristianos a lo largo de toda la tierra, ¿cierto?, están recibiendo a través de la fe el conocimiento de un misterio. Cuando hay un misterio, ¿cierto?, hay que hacer algo para develar ese misterio. Hay que buscar, hay que escudriñar. Por eso la palabra del Señor dice: escudriñad mis escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Ahí hay un misterio, la vida eterna. Y sabe que, y también es algo glorioso que nosotros no podemos comprender. Yo no puedo comprender el amor tan grande de Dios a nosotros, que fuimos unas criaturas, ¿cierto?,
que estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, que no había comunión alguna con Dios, pero aún así dice que Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él ahora, pero es porque Él nos amó primero a nosotros, en nuestra condición, caída, pecaminosa, ¿cierto? Alejada de Dios, que no queríamos nada con Dios. Hay versículos de esto que confirman, porque mire, vamos a pasar al primer título, porque el tema vendría a ser como la conclusión de todo esto. El primer título dice, la humanidad entera bajo pecado. ¿Cierto? Hemos leído ya el 3, del 10 al 18. Pero mire lo que dice el Salmo 51. Salmo 51 habla el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Porque hermano, aquí esto quedó para la posteridad, este libro, ¿cierto? Lo que él escribió. Pero lo que él escribió, estos son los misterios que ahora nosotros entendemos, ¿cierto? Él dice en el 51, versículo 4. 51, versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que nosotros, toda la raza humana, desde nuestra formación en el vientre materno, venimos, ¿cierto?, con una esencia que es inherente en nosotros, que es el pecado, hermano. En pecado fui formado, y allí lo declara un rey que dice que era conforme al corazón de Jehová. Nuestra naturaleza, ¿cierto? No es que los niñitos son angelitos, no han practicado el pecado, por cierto, ciertos bebés recién nacidos, pero el pecado ya está inherente. Estamos, ¿cierto?, inclinados a hacer el pecado. Mi pastor, me acuerdo que una vez decía, el bebé que hace con el pecho de su madre, lo muerde. Incluso que fuera un gesto, quieren morder, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer el papá? Después ya cuando va creciendo, no haga esto porque esto es malo, ¿no? En la naturaleza en nosotros está el pecado. También Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice así, hermano. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, la antigüedad, ¿cierto? Había una forma muy terrible de torturar a los hombres. Y que era que a este hombre, ¿cierto?, le amarraban un cuerpo. Esto está en la historia. Le amarraban un cadáver a este hombre. Se lo amarraban por aquí o se lo amarraban a la espalda. Y este cuerpo se empezaba a podrir, a gusanar. Usted sabe que empieza el cuerpo a botar líquido. Era una cosa horrenda. Es una forma de torturar a un ser vivo que estaba vivo, pero portaba un cuerpo y tenía que andar con ese cuerpo para todos lados. Imagínese cómo se contaminaba su carne con toda esa putrefacción. Esa era una forma de tortura. Aquí, apóstol Pablo está tomando de eso porque el Espíritu Santo le hacía observar, le hacía ver. Nosotros, hermanos, ahora estamos sentaditos aquí, pero usted puede percibir cuando el Espíritu de Dios, usted puede observar nomás y el Espíritu de Dios usted le va a hacer sentir. Usted va a percibir que Dios le está hablando a través de algo que usted está observando. Y allí el apóstol veía esto. Y él en su corazón, había una desesperación en él quería hacer lo bueno. Imagínese un hombre que fue visitado por el Espíritu, que fue bautizado en el Espíritu, que conoció, ¿cierto?, que el Señor lo transportó a los cielos, que vio misterios inefables, pero aún así en esa condición, ¿cierto?, de gloria, ese peso de gloria en él, aún en sí decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo espiritual, ¿cierto? Un cuerpo regenerado, un cuerpo que Dios, ¿cierto?, está haciendo a su imagen, pero hay otro cuerpo en nosotros, hay un cuerpo de pecado, y no es este cuerpecito físico, este es un templo, ¿cierto? Este es carne, nosotros no, esto se va deshaciendo, pero es el otro, es la naturaleza caída, el cuerpo de pecado. ¿Quién me librará? Decía. Era como que ¿quién me librará de mí mismo? El yo. El yo es destructivo, hermano. El yo es perverso. Y el yo está en el hermano Andrés. Es un yo réprobo. Es un yo que no quiere nada con Dios. No quiere. También está en usted. También está en usted. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, en mí está el nuevo ser espiritual. No. Tenemos dos naturalezas. Y una contiende con la otra, hermano. Hay una lucha y el yo se quiere levantar a veces y a veces Dios permite que nos humillen, hermano. ¿Le ha pasado a usted? Que viene, ¿cierto? Y a veces injustamente y como que
y uno se molesta dentro y quiere defenderse y quiere poner quiere poner sus excusas o sus ideas y se quiere levantar. Ahí está el yo de nosotros. Y que Dios permite para que ese yo se aplaste. Aquí él lamentaba, quería hacer lo bueno y no podía porque en él, dice, moraba el pecado. ¿Mora el pecado en usted? Amén. En mí y en usted mora el pecado. Lo dice la palabra del Señor ahí en Romanos, como hemos leído en el Romanos, que acabamos de leer, ¿cierto? Romanos 7. También hay otro versículo, hermano, otra referencia. Yo buscaba referencia, ¿por qué? Porque la palabra del Señor en este tema, hermano, se explica con la palabra del Señor. Entonces, mira lo que dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, o sea que nosotros pecamos, hermano, hasta el último momento, para que ninguno de nosotros nos podamos gloriar en los altares y decir, no, yo soy el pastor, yo soy el obispo, yo soy el guía, yo soy el sacerdote del lugar. No, hermano, en todos nosotros reside el pecado, mora el pecado. Y estamos aquí ahora, ¿cierto? Y está ahí adentro. Por eso bendito el Dios de nuestro Padre Celestial, bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que vino Él a nosotros para ahora ser la propiciación, como dice el segundo Tito, la propiciación por nuestros pecados. Toda la humanidad está bajo el pecado, como dice el primero. La humanidad entera está bajo, ¿cierto?, pecado. Hay otro versículo, ¿cierto? Salmos 14, del 1 al 3. Salmo 14, del 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Mire, ¿sería solamente para el pueblo de Israel? ¿Sería solamente para los enemigos del pueblo de Israel? Esto es para toda la naturaleza humana, para todos nosotros nos desviamos, hermano. Si es la gracia del Señor, nada más. Es la misericordia de Jesús que nos tiene aquí. Porque si Él nos dejara un momento, hermano, si su Espíritu nos dejara un momento, aflora toda esta maldad en nosotros. Y todo lo que declara aquí la palabra, dice, es que yo no he matado a nadie, no, yo no he asesinado, yo no he violado a nadie. Y uno se justifica como el hombre que estaba ahí delante. ¿Se acuerda del publicano? ¿Se acuerda del fariseo? ¿Se acuerda? Que uno decía, no, yo te doy gracias, Señor, porque hago esto, yo diezmo, yo oro tantas veces, ¿cierto? Y se justifica a sí mismo. Nadie, ninguno de nosotros podemos justificarnos por obras. Justificarnos, ¿qué significa justificarnos? Hacernos justos, justificar. Para eso vino el Señor y murió en la cruz del Calvario. Él siendo perfecto, siendo un cordero sin tacha, sin mancha, Él siendo santo, tomó nuestro lugar y llevó en sí nuestros pecados, todos los pecados presentes y futuros, ¿cierto? Porque vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando, hermano, ¿cierto? Y uno puede entender y valorar la cruz de Cristo. Y uno por la fe va al monte Calvario. Y allí vemos nosotros al Cordero, al varón sufriente allí, que llevó nuestros dolores, ¿cierto? Lo dice Isaías, que enmudeció, que guardó silencio, que fue llevado como cordero manso al matadero, ¿cierto? Por todo esto terrible, y nosotros no nos podemos escandalizar del otro, no, el otro, yo veo todos los pecados del otro. Todo esto, hermano, está en nosotros. Lo que pasa es que aún nosotros, por misericordia del Señor, no hemos practicado eso.
Pero si el Señor nos dejara, hermanos, ¿qué haríamos? ¿Se acuerda usted que nosotros meditamos en otros tiempos, decíamos, y aún lo seguimos diciendo, ¿qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría ahora? Y eso debemos meditarlo todos los días. ¿Dónde estaría el hermano Andrés si la misericordia del Señor no le hubiera alcanzado? Si allá al cielo, hermanos, van a llegar puros pecadores. Todos los pecadores que estamos aquí en la tierra. Nosotros somos santificados en Él. Él es el santo perfecto. Primera de Corintios 4. Primera de Corintios capítulo 4, del 3 al 4. Del 3 al 4. Dice del 4 del 3 al 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Mire, Pablo, cierto, tenía limpia conciencia. Él decía, yo puedo, en un momento él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aunque él, cierto, aunque él en su juicio no tenía, cierto, una conciencia sucia, pero aún así decía que el que juzga es el Señor. El juicio de Dios, los estándares de Dios son tan elevados, hermanos. Nosotros, cierto, estamos acá y tenemos una revelación, incluso parcial, porque son tantos los misterios que encierra la salvación, que nosotros es como que si viéramos, cierto, por un espejo, es como una revelación, unos chispazos de revelación divina, porque la revelación completa va a estar allá. Allá nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a comprender misterios y vamos a decir, oye, en la tierra yo creí que sabía algo y no sabemos nada, hermano, de la inmensidad de Dios. Si el hablar de esto aquí en este altar a mí me da temor, porque Él es Dios, por hermano. Amén. Y hablar de Él, o sea, como hablar de algo tan eterno y nosotros tan pequeños, hermano, y que aún mora este pecado en nosotros. El pecado entonces es inherente en nosotros. Romanos 3:23. Me parece que dice porque, a ver, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, por cuanto todos pecaron, destituidos, desechados, apartados, separados de Dios. Esa era y esa es la condición del hombre en el cual no mora el Espíritu Santo, en el cual la sangre de Cristo no ha sido rociada todavía. Por eso es que nosotros clamamos a la sangre del Cordero permanentemente, hermano, porque siempre estamos pecando. Un día vamos a despegar nuestro pie de este lugar y nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero mientras tanto, hermano, estamos en una lucha. Él la venció, por cierto. El teólogo puede decir, no, es que Él venció en la cruz del Calvario y todos los demonios fueron vencidos y todo. Él dijo, porque así como yo he vencido, vosotros venceréis. Dice venceréis, no que ya vencieron. Nosotros estamos en una lucha, hermano. Contra nosotros mismos, el ego, el yo que se levanta, que se enoja, hermano, que se molesta, cuando el Espíritu de Dios nos confronta. Porque el Espíritu de Dios y la palabra es espada. Y tiene que abrir, penetrar el corazón, partirnos, hermano, destruirnos en el suelo. No nos va a venir a hacer un cariñito nomás, no decir que todo es bonito y que es puro amor, no. Por algo es una espada, hermano. La palabra es una espada que hiere, que abre la herida, que expone toda la porquería que está dentro de nosotros, porque hay inmundicia dentro de nosotros, hermano. Usted me ve bonito a mí, usted me ve bonito así vestido, pero hay inmundicia en el hermano Andrés y en usted también, hermano. No podemos negar esto. Y tenemos que valorar cómo toda esta, enumera la palabra, dice, todas estas cosas están en nosotros. No, en mí no están, están, hermano. Están en nosotros. Que por gracia del Señor no se manifiesta esto. Porque el Espíritu de Dios no aplasta esta humanidad perversa que se va en contra de Dios. Misericordia y gracia del Señor en nuestras vidas.
Y tenemos que valorar esto y todos los días mirar por la fe la cruz del Calvario, no olvidarnos nunca. Él, por cierto, ahora está a la diestra, ¿cierto? Pero ese sacrificio, una vez y para siempre, tiene que estar permanente en nuestro corazón, en el mío y en el suyo. Segundo título, la propiciación manifestada como inmenso amor de Cristo hacia el hombre, Romanos 3, 21. La propiciación. Propiciación, que significa que Él, ¿cierto? El Cordero inmolado. Usted se acuerda que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, ¿cierto? Y allí nosotros vemos cómo este misterio ya estaba desde allá. Todo esto, ¿cierto? Daba luces, ¿cierto? Hablaba de que iba a venir el Mesías. ¿Cuál fue la orden de Dios, ¿cierto? A su pueblo, tomar un corderito de un año, que no tuviera tacha, ¿cierto? Que no estuviera enfermito, que no estuviera, ¿cierto? Que no tuviera ningún defecto. Sacrificar este animalito, inmolarlo, dice. La palabra dice, inmolarlo. ¿Y quién es el cordero inmolado? Que fue como inmolado, dice que está arriba en el Apocalipsis, vi un cordero como inmolado. Y allí el pueblo de Israel tomó este corderito, ¿cierto? Lo sacrificó, lo asaron, lo comieron, ¿cierto? Allí celebraron la Pascua y tenían que salir presurosamente de ahí porque venía el juicio de Dios, ¿cierto? Y la muerte iba a pasar y los primogénitos iban a morir todos. Y la sangre fue puesta en los dinteles, ¿cierto? De las puertas. Y ahora la muerte pasó y dijo la sangre de Cristo. Aquí está la sangre del Cordero. Esa sangre está en el dintel de su corazón y en el mío. En esta mañana, en la iglesia, no en la estructura, no en la religiosidad, no en lo que nosotros hemos armado, porque muchas veces nos volvemos religiosos, hermano, y no es así. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es venir a la iglesia un día, reunirnos, cantar, abrazarnos, irnos para la casa y nos olvidamos del Señor. Y lo digo porque me ha pasado. ¿A usted no le ha pasado nunca? Amén. A mí me ha pasado. ¿Cierto? Como que nos desconectamos y eso no debiera ser, por hermano. Es allá, en la intimidad, en el secreto, donde nadie me ve a mí. En mi pieza, escondidito ahí, donde nadie me ve. ¿Qué estoy viendo en el celular yo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué estoy comiendo? Porque Él está ahí. El Evangelio es ese, no es este. Esto es pasajero, momentáneo. Son unas horitas en la semana. El Evangelio es allá, en lo oculto, en lo secreto, en el trabajo, amén, en el hogar, con su esposa, aún en el trato, los que son casados, con su esposita, con los hijos con los padres. Ahí está, ahí es vivir el Evangelio. Amén. Hay una... entonces, propiciación, ¿cierto? La propiciación manifestada como inmenso amor. Mire, Dios dice que de tal manera amó al mundo. Dice que, la palabra del Señor dice que murió por nosotros, pero no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Amén. Y ahí se echa por tierra lo que algunos dicen, cierto, corrientes teológicas antiguas que vienen del año 1800, que dicen que no, que Dios murió por los escogidos nomás. No es así, Dios murió por todos. Amén. Por todos. Esta puerta está abierta y se ofrece y dice, venid, comprad. Yo decía, pero ¿cómo voy a comprar oro refinado? No recuerdo quién predicó estos días que decía, comprad, ¿cierto? ¿Cómo voy a comprar? Y dice, gratuitamente, hermano. ¿Quién compra gratuitamente algo? Cuando uno, ¿cierto?, hace una transacción, quiere un bien, ¿cierto?, tiene que llevar algo que se ganó con el sudor de su frente, pagarlo y adquirirlo. Pero aquí el Evangelio dice, comprad gratuitamente. Y ahí uno entiende que la salvación es por gracia, es gratuita, es un don de Dios para nosotros, porque hay uno que lo tuvo que pagar, hermano. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecemos la muerte. Estamos sentenciados a muerte. Pero vino uno, ¿cierto?, que dejó su trono de gloria, dejó, ¿cierto?, toda su potencia y se hizo siervo, y aún siervo de los hombres, dice. Siervo de los hombres. Y se confundió entre los hombres porque ni siquiera había parecer en él, ni hermosura, nada. Y dice que él fue molido por nosotros. La paga del pecado, para satisfacer la justicia de Dios, porque Dios es santo, es justo, ¿cierto? Es justo Dios. Amén. Y Él dice que no puede morar el pecado
a su presencia, no hay comunión con él, no puede pecar. ¿Por qué no vino un ángel a redimirnos si ellos nunca han pecado, están allá alabando al Señor? No vino un ángel, po. Vino el mismo Dios. Qué hermoso, hermano, es meditar esto. No se halló ninguno digno arriba, ni en el cielo, ni debajo, ni en ningún lugar, ninguno digno. Yo decía, pero si un ángel nunca ha pecado, decía yo, pero un ángel podría haber venido. Tampoco, hermano, porque es una criatura. Vino Él, y Él no es una criatura, Él es. Amén. Él no existe, Él es. Porque todo lo que existe fue creado en un momento, tiene un génesis. Dios no existe, Dios es por la eternidad. Por eso es que dijo, yo soy el que soy. Le habló a su pueblo. Yo soy, le está hablando a usted en esta mañana. Y me está hablando a mí, el gran yo soy por su palabra. El verbo, la palabra encarnada. Y lo estamos comiendo en esta mañana. Y nos estamos alimentando. Porque hay días malos, hermano, vienen días muy malos. Días mejores no vamos a tener que esto y tenemos que comer de esto. Porque esto edifica nuestra fe. Porque esto nos hace bajarnos de allá del pedestal donde nosotros mismos nos colocamos y nos entronizamos y decir, Andrés, tú eres malo, eres perverso, eres réprobo. Y solo por mi gracia eres salvo. Y solo por mi gracia tú logras comprender estas cosas. Porque como se decía, es una revelación, un misterio, hermano. Y es necesario escudriñarlo, escarbarlo, no leerlo por encima. No, y se hace por el Espíritu. Y se va al Espíritu del hombre, no al intelecto, no, al Espíritu del hombre. La propiciación manifestada como inmenso amor de Cristo hacia el hombre. Aparece una referencia aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, ¿se da cuenta? Sino también por los de todo el mundo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí habla de mandamientos, hermanos. ¿Serán los mandamientos de la ley del antiguo pacto? Porque la palabra del Señor nos habla de la ley con título grande, así, ley. La ley y los profetas. Pero el Nuevo Testamento habla de la ley de la gracia, de la ley de Cristo. Y esto no es el pacto antiguo que era para los hebreos, para los israelitas, para los que tenían un Dios que vieron con sus ojos que se abrió un mar. Nosotros no hemos visto eso. Pero dentro de nosotros también se abren mares, hermanos, y pasamos en una dificultad tremenda, porque nosotros nos movemos por la fe, por la fe. Y allí se agrada a Dios. El que está por fe dice que el que vive por la fe, dice, no recuerdo ese texto que habla, el justo por su fe vivirá. Nosotros habla de justo, y decía, pero si la palabra dice en todas partes que no hay ni siquiera un justo, no hay uno. Es que no habla en ese sentido de la justicia, po. Habla del justo que tiene a Cristo. Amén. Él es nuestra justicia, Él es nuestra propiciación. Él nos hace a nosotros dignos, porque si no, podemos tener, ¿cierto?, muchos cursos, teología y todo lo demás. Pero si no está Él, porque a algunos se les engrosa el corazón, hermano, y solamente hablan para adelante y hablan religiosidad nomás, conocimiento, es muy bonito el conocimiento. Pero hermano, el Señor nos ayuda a entender esto que es un misterio más allá, va más allá. Va más allá, hermano. Dice otro versículo, Éxodo 12, del 1 al 28. Bueno, ahí habla lo que le había comentado delante de la Pascua. Isaías 53, del 1 al 12. Ahí habla, ¿cierto? El profeta, inspirado por el Espíritu, en una visión, creo yo, probablemente, él vio a Cristo el Señor, lo vio crucificado. Y habló y dijo de él, varón de dolor, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado. Entonces ahí habla, ¿cierto?, de que él fue nuestra propiciación. Él se colocó en nuestro lugar. Y ahora, ¿cierto?, satisfizo, no sé si se dice satisfació la justicia de Dios. O sea, Dios se dijo ya,
ahora estoy satisfecho. Porque no podía un ángel venir a morir por nosotros. Porque nuestra deuda era tan grande, nuestra deuda era eterna, pues si esta maldad es tremenda. Entonces un ángel no podía, tenía que venir él mismo. Y ahí el Padre se ve, ¿cierto?, ahora satisfecho, porque ahora él había consumado la ley, ¿cierto?, la ley del antiguo pacto, en él se había consumado, y ahora viene otra ley, que es la ley de la gracia. Y aunque sí, hay una ley, Pablo lo dice, hay una ley, hay una fuerza en mis miembros que no me permite agradar a Dios, y esa es la ley, ¿cierto?, del pecado, que tiene relación con la ley del antiguo pacto. Pero aunque sí, aunque estaba él en su incapacidad de servir a Dios, todo, mire, esto es lo lindo, hermano, que tenemos la potencia completa de los cielos, que es el Espíritu Santo de Dios, a favor nuestro para ayudarnos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos ayuda. Es imposible agradar a Dios. Imposible en nosotros, en nuestra capacidad. Pero por eso es que Él envió al Espíritu Santo, para darnos a nosotros la capacidad de poder agradar a Dios. Sin Él no lo podemos hacer. Romanos 5, bueno, eso lo habíamos leído. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿somos aún pecadores nosotros? Sí. Somos pecadores todavía. Pero hay una diferencia, hermano, y esto es lo lindo, ¿cierto? Esto es lo lindo. Dios tuvo misericordia de nosotros y no somos como los pecadores que están sin Cristo. Porque ellos no han clamado a esta sangre. Ellos son pecadores y se deleitan en su pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa a mí cuando nosotros pecamos? Nos dolemos, ¿cierto? Nos entristecemos en nuestro corazón. Y decimos, oh, no puedo. En el norte había un jovencito que él veía que era tanta la exigencia de los hermanos, la esposa de mi pastor en esa época, que se frustraban los jovencitos. Decía, es que yo no puedo. Y al final se desanimaba y no iba a la iglesia porque decía, es que ¿cómo voy a alcanzar ese porte que me piden? Y se cansaba el hermano y pasaban a veces días, semanas en que había que ir a buscar, animarlo. Y a veces pasa equívocamente, mis hermanos, que nosotros ponemos carga en los hermanos. Y esto no se trata de carga. Se trata de que Él viene a quitarnos la carga, pues. No nos podemos echar carga entre nosotros. ¿Cierto? El Espíritu es el que hace la obra en nosotros. Amén. No podemos ser impositivos en lo que Dios, ¿cierto?, quiere hacer en su iglesia, porque Dios trata con cada uno de manera distinta. Trata conmigo de una forma, trata con usted de otra, porque nos compara la palabra del Señor como árboles. Los árboles, usted los ve, no son todos iguales, son diferentes, ¿cierto? Uno más alto, otro más frondoso, pero somos árboles, somos plantíos de Jehová. Primera de Juan 4, de 9 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Nosotros estábamos incapacitados de amar a Dios. Ayer parece que mi pastor hablaba del tema del amor, ¿cierto? Y también tocaba este tema de que nosotros no podemos amarnos entre nosotros y menos a Dios si no está el amor de Dios primero en nosotros. El amor de Dios en nosotros nos capacita para poder amar. Y tiene que ser un amor verdadero, no un amor solamente de piel, un amor de confraternidad, un amor filial, ¿cierto?, entre hermanos, sino que es el amor ágape, el amor de Dios, el amor perfecto de Dios en nosotros. Él nos amó de tal manera, ¿cierto?, que envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Gálatas capítulo 2. Si alguien lo encuentra, me ayuda, por favor, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así, aquí lo pillé. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿cierto? Por mí. Ahí habla, ¿cierto?, de que se entregó en propiciación por nosotros. Salmo 103, versículo 8 al 14. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Habla, ¿cierto?, del inmenso amor de Cristo, el inmenso amor de Dios. Y dice que por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Es tanto el amor de Dios a su iglesia. El Señor lo ama a usted, hermano. Lo ama a usted, mi hermana. Me ama a mí. ¿Y cómo nosotros podemos corresponder a este amor? ¿Podremos nosotros amarle tanto como Él, ¿cierto?, nos ama a nosotros? Es que le estamos conociendo. Conocemos un poquito de Él. Yo no puedo decir, sería un mentiroso, hermano, en decir que yo amo a Dios con un amor tremendo, porque este amor se está perfeccionando en nosotros, se está perfeccionando. ¿Y cómo yo puedo demostrar el amor? ¿Cómo yo puedo retribuir el amor que Dios me ha dado a mí, ha manifestado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo? Con fe. Esa es la retribución del amor, creyéndole a Dios, teniendo fe. Y ahí nosotros podemos, ¿cierto?, alcanzar la salvación, si no es por obra, sino que es por fe. ¿Cuántos, cierto, creen en Dios así nomás? Creen en Dios. Y una hermana lo dijo una vez, ¿pero usted le cree a Dios? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Pero usted le cree lo que dice la palabra de Dios? Cuando usted le cree al Señor, usted está demostrando amor por Él. Porque cuando usted cree en Dios, ¿cierto?, nosotros no es que seamos osados, intrépidos, ¿cierto? No, sino que Dios en su misericordia, por el poder del Espíritu, nos hace valientes. Cuando usted le cree, cuando yo le creo a Dios, no somos cobardes. No somos cobardes. El Señor quita de nosotros la vergüenza, la timidez, el miedo, la cobardía, porque le creemos a Él, porque sabemos quiénes somos en Él, como dice la hermana, ¿cierto?, la hermana Abigail. Nuestra identidad en Cristo, solo por gracia, solo por misericordia. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dice Efesios, vamos a pasar al tercer título. Dice, el hombre es justificado solamente por fe en Jesucristo. Romanos 3, 27 al 30. Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Así que ya lo había dado. Si alguien lo encuentra, hermano, me ayuda a leer. Por favor. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire qué misterio que Dios preparó de antemano, dice. Aquí hay algo muy profundo, ¿cierto? Que Dios preparó de antemano, dice. Ahí es como que uno se acordara de la palabra predestinación, ¿cierto? Como que se acordara de eso. Es que como nos explicaba nuestra hermana Abigail, ¿se acuerda hace tiempo atrás en los estudios que nos hablaba del tiempo de Dios? Que hay un tiempo cronos, decía ella, y hay un tiempo, ¿cómo se llama el otro tiempo? El tiempo kairos, ¿cierto? Que es el momento de Dios que sale que está fuera, ¿cierto? Nosotros tenemos un tiempo lineal donde nos movemos, que es el tiempo cronos. Y nosotros muchas veces, ¿cierto?, decimos, puede pasar esto, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro. Pero Dios Él no se mueve por eso. Amén. Él sale del tiempo y del espacio, Él puede ir atrás, adelante. Sí, qué glorioso es nuestro Dios, ¿cierto? Qué inmenso. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios, el tiempo en el que Él se mueve, sabía quiénes iban a creer y quiénes no. La salvación se le ofrece a todos.
No es que Dios dice, voy a salvar a estos nomás, porque si no sería un Dios tirano, ¿y por qué a estos sería injusto o no? Que a estos nomás no. Pero es que Él ya sabe quiénes son. Él sabe el número perfecto. Un día esta arca se va a cerrar, ¿cierto? Estamos en un arca, se va a cerrar, así como se cerró allí, y vamos a volar. Y ese número perfecto lo conoce el Señor. Una referencia en Romanos, pero es que aquí habla, mire, el hombre es justificado solamente por fe en Jesucristo, por fe. Una palabra muy pequeñita, ¿cierto? Muy chiquitita. Y dice que la fe viene por el oír. Amén. Usted y yo en esta mañana estamos oyendo. Sí. Pero no con estos oídos, ¿cierto? Estamos oyendo con el oído del Espíritu, ¿cierto? Ahora, apóstol Pablo, ¿se acuerda usted que él en un momento en una de las cartas hablaba con Timoteo, que era su hijo espiritual, un joven que también tenía a cargo iglesia, que tenía este misterio, ¿cierto? Este ministerio de la reconciliación, también predicó, fue uno de sus ayudantes, lo acompañó muchas veces, ¿cierto? Y Pablo, apóstol Pablo, alabó la fe que tenía él. ¿Se acuerda usted? Y dice que esa fe venía también de su madre y de su abuela, Eunice, y no recuerdo el nombre pero habla de la mamá y de la abuelita de Timoteo. Y dice que era una fe genuina. Fe genuina. ¿Por qué será que hay una fe falsa? ¿Habrá una fe falsa, hermano? Si la palabra del Señor habla de fe genuina. En apóstol Pablo veía en Timoteo una fe genuina, una fe limpia, una fe sanita. Porque ¿por qué algunos tendrán fe? ¿Por qué algunos, hermano, usted lo ha visto? Usted el Espíritu Santo de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted puede percibir en uno u otro. A veces hay hermanos que andan danzando, hablando en lengua, se paran de este lugar. Y es su ego, es su yo. Por ser visto, por ser alabado, por ser reconocido. Así es. ¿Por qué se lleva adelante una obra? ¿Cuál es la esencia de la fe de ese hombre que va por delante? ¿Son las almas? ¿Es una fe genuina? ¿Es la fe que tenía este joven? ¿Es que las almas se salven? ¿O hay otros intereses? Sí, Señor. Entonces Dios nos libre, hermano, amén, de que esta fe que está en mí y en usted, en todos los que estamos aquí, sea una fe genuina, verdadera, una fe sanita. Nos vamos a... está en 2 Timoteo, si alguien lo pilla, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Aquí habla, mire, dice, testificando de Cristo en el título. Desde el 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Tiene que haber una limpia conciencia en nosotros, ¿cierto? La conciencia nos acusa, hermano. Y dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Le habla a Timoteo el apóstol Pablo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No es solamente, mire, habla de lágrimas. ¿Será que tenemos que llorar? A veces hay que llorar de gozo, lloramos de gozo también, pero a veces hay que llorar de pena, hermano. Y no estamos exentos de llorar. Muchos motivos van a ocurrir en la iglesia, van a suceder cosas. Ya no están sucediendo cosas. Y vamos a tener que llorar, hermano. Entonces aquí él lloraba también y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, ahí está, Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta fe genuina. Esta es la fe genuina que a nosotros nos va a salvar, por hermano. No una fe aparente, porque esa fe no va a salvar. Eso es religión. Así es. Los fariseos, ¿usted se acuerda de los fariseos? Que pareciera, ¿cierto? Ellos, hombres, ahí tenían el pectoral, acá las piedras, ¿cierto? Todo su, acá las filacterias, acá y todo lo demás, y era pura apariencia, hermano. En estos tiempos, nosotros estamos viviendo tiempos de apostasía. Ninguna iglesia se va a escapar, ni la nuestra, hermano. Mi pastor, ni la nuestra se va a escapar de la apostasía. Que Dios nos libre, hermano. Que el Espíritu Santo habite en nosotros y que tengamos esta fe genuina para reconocer, para discernir
¿Se acuerda usted que habían 300 que estaban lamiendo el agüita como así con la lengüita nomás y estaban atentos con su espada acá? Porque no estaban confiados porque podía venir el enemigo. Nosotros no podemos confiarnos. Porque la apostasía está en todo. Si se abre una nueva iglesia, se va a meter de nuevo la apostasía. Y tenemos que tener discernimiento. Por algo uno habla de la fe genuina, porque Pablo veía, había muchos que colaboraron con Pablo, pero ¿qué dijo Pablo? A este lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar, porque en un comienzo le fueron por ayuda, estuvieron con él en su gira misionera y después lo abandonaron, se fueron, dice, amaron más al mundo que a Dios. ¿Nos va a pasar esto a nosotros? Nos va a pasar, hermano. Dios me libre a mí, porque yo puedo ser uno de los que en un minuto usted... ¿Y qué le pasó al hermano Andrés que ahora anda por ahí? Me puede pasar a mí. Ninguno de los que estamos aquí está libre. Ninguno. Dios tenga misericordia de mí y de usted. Y hay otra fe, mi hermano. Aquí vemos una fe bonita, una fe genuina, que es para salvación. Pero hay otra fe, y lo vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11, dice... Perdón, Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Bueno, ahí usted lo puede leer con detención, pero aquí la palabra del Señor, usted lo debe conocer, habla de un matrimonio. Ananías y Zafira estaban dentro de la iglesia, estaban apoyando, tal vez iban a la predicación, se reunían, comían con ellos, ¿cierto? Estaban ahí, eran parte de la iglesia del Señor. Pero cuando ellos, ¿cierto? En un minuto ellos venden la propiedad, ¿cierto? Toman una parte de lo que ellos, y fueron y lo presentaron allí a los apóstoles, y no era Pablo, porque algunos creen que Pedro no tuvo misericordia y le lanzó la palabra y lo condenó. No era Pedro el que habló ahí. El que descubrió el corazón de Ananías y Zafira fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los confrontó. Mire lo que mire, eso pasó ya viendo iglesia del Señor. Hermano, ¿nos pasará esto ahora? Entonces, eso quedó aquí, quedó a la posteridad para que nosotros no nos confiemos, hermano. Ten cuidado de ti mismo. Amén. Y de la doctrina, persiste en ello. Dice que tenemos que tener cuidado hasta de nosotros mismos, porque este corazón, como dice allí en Ezequiel o en Jeremías, no recuerdo en qué libro, dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y este corazón, ¿cierto? Satanás llenó el corazón de este matrimonio y quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Tenían una fe genuina? No. ¿Ellos qué querían? ¿Salvarse a través de qué? ¿De la fe? No, por obras. Por obras, porque ellos estaban pagando, llevaron dinero. El dinero no, Dios lo ha permitido. El amor al dinero es lo peligroso. El amor al dinero. Y ellos entregaron una parte, no completa. Dijeron, por último hubieran dicho, apóstoles, mire Pedro, aquí está, y nosotros nos quedamos con una partecita, y esta partecita la donamos. Pero no, pues ellos dijeron, no, lo vendimos en tanto, y aquí está el tanto completo, aquí está. Engañaron, por hermano. Y el Espíritu Santo, eso es lo que a mí me cuesta entender, que en esa época siendo iglesia, uno puede decir, claro, la iglesia primitiva, el apostolado, pero que el Espíritu Santo descubrió y cayeron muertos. Imagínense que un día empecemos nosotros a caer muertos porque el Espíritu de Dios nos confronta y nos descubre. Que tenga misericordia el Señor. Hubo un pastor una vez que dijo así, van a llegar tiempos, dijo, cuando el Señor esté pronto a venir, y nos dijo, va a haber un avivamiento, me gustaría que viniera un avivamiento. Pero él dijo, hermanos, dijo, pastores en los altares, dijo, pastores que Dios los va a descubrir y van a caer muertos. Así dijo. Así es, Señor. Porque el Espíritu los va a descubrir y los va a avergonzar públicamente por el daño que han hecho. ¿O no han hecho daño muchos hombres? En los que no habita esta fe genuina, verdadera, hermano. Cuidémonos. Esta fe genuina, verdadera, no simulada. Porque este matrimonio no tenía una fe verdadera. Y el título dice, ¿cierto? El último título, el hombre justificado solamente por fe en Jesucristo. Aquí no hay obra de por medio.
Nosotros vamos a seguir siendo pecadores, pero pecadores, ¿cierto?, bajo la sangre del Cordero, en que permanentemente la voz del Espíritu nos va a decir: estás mal, arrepiéntete, conviértete a Dios. Y eso nos hace buscar a Dios. Si no lo tuviéramos, hermano, no estaríamos aquí. Qué lindo que la iglesia está aquí, porque el Espíritu le ha traído a sus hijos, mi hermano. Les trae, porque coloca un deseo, aunque son jovencitos, un deseo de conocer del Señor, y eso lo coloca Dios. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos ayude. Hay una última referencia en Números 13. Y aquí hay otra referencia que habla al respecto de la fe. Números 13. ¿Por qué Israel vagó tanto por el desierto? 40 años, eran 40 días. Y que finalmente, ¿cierto?, daban vueltas y vueltas y vueltas ahí. Y de toda esa generación fueron muriendo en el camino. Y quedaron solamente dos quedaron. Josué y Caleb, creo. Y los demás todos murieron. Toda esa generación eran nuevas las que fueron naciendo, reproduciéndose, creciendo esos niñitos. Y llegaron una generación, no la que salió de allá. De esa generación solamente Josué y Caleb. Los demás eran nuevas generaciones. Y llegaron a Canaán. ¿Por qué no llegaron? Porque no le creyeron a Dios. Amén. Usted y yo no nos vamos a ir al infierno porque seamos pecadores, hermano. Nos vamos a ir porque no le creemos. Amén. Que no basta, no hay nada más que hacer, el sacrificio está hecho. Amén. La salvación es gratuita. Venid, dice el Señor. Venid. Venid gratuitamente. Él nos llama en esta mañana. El rescate está pagado, hermano. Qué hermoso es meditar esto. Estábamos perdidos. No merecíamos nada. Ninguno de los que está aquí, ni nuestro obispo. Nadie. Todos estábamos lejos de Dios, todos. Y Él está aquí en esta mañana y le está ofreciendo gratuitamente esto. El que quiere recibirlo, venga y pase a buscarlo. Venga, mire, inclínese allí si no es necesario. Mire, si usted se humilla y en la última banca ya está el Señor. Si usted no puede perdonar, aquí está el que da el don para perdonar. Si usted no quiere obedecer, su carne se opone, no quiere nunca esta carne se va a querer someter. Pero hay algo glorioso que Dios ha puesto en el salvado. Es Cristo, hermano, en nosotros, el Espíritu Santo. Y vamos a poder perdonar y abrazarnos. No nos vamos a ir al infierno por pecadores, hermano. Por incrédulos. Por incrédulos. No le creyeron. El pueblo de Israel no le creyó en el desierto. Levantaron imágenes. ¿Se acuerda usted? Hicieron allí un becerro de oro. Se peleaban entre ellos. Ay, solamente a Moisés le hablan. Si hubieran creído, ellos hubieran llegado. Porque ¿qué hace cuando el hombre que ya no cree? No, si yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia, yo tengo el himnario, la Biblia, yo creo en Dios. Y llego a la iglesia, pero en el fondo no le estoy creyendo al Señor. Una fe genuina, no la fe de esto. Mire, quedó registrado aquí y uno decía, ay, que el pueblo de Israel, qué duro, ¿no? Pero si nosotros somos peores, hermano. Ellos vieron la gloria de Dios, ¿cierto? La vieron palpable, el mar se abrió, comieron maná del cielo, ¿cierto? Ellos tenían que cumplir, mire, dice, no cometerás adulterio. Ellos decían, no cometiendo el adulterio nomás, estoy bien. Nosotros, hermanos, en el corazón
En el corazón pecamos. Ni siquiera haciéndolo. En el corazón ya nuestra mente. Pero está la sangre del Cordero fresca en esta mañana. Si alguno hubiere pecado, todos pecamos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el texto que está en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, justificado gratuitamente. Necesitamos todo en esta mañana de Cristo. Amén. Nada más, hermano, nada más. Todo lo demás va a venir por añadidura. En esta mañana ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, yo estoy llenito. No, somos necesitados. ¿Y sabe qué? Somos más responsables porque ellos están en ignorancia. Y nosotros sabemos. Ellos son ignorantes. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. En esta mañana hay algo muy especial, hermano. Es que la palabra no es otra cosa. Bendito es el nombre de Jesús. Le voy a invitar a orar. Y no es necesario que pase aquí delante. Y el que lo hace, gloria al Señor, porque es su fe. Pero usted puede allí en su sillita humillarse al Señor. Amén. Y nos vamos a humillar y decir, somos indignos. Tú eres digno. Oremos al Señor, mis hermanos. Eterno Dios, Padre eterno, Dios de misericordia, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. En Jesucristo, mártir de paz, tenemos paz para contigo, Dios Padre. Éramos hijos de desobediencia y aún estamos en esta carne donde mora nuestro pecado. Perdónanos, Padre, lávanos, límpianos con tu sangre gloriosa. Concédenos el comprender, el entender que esta salvación tan grande nos es dada como un don, como un regalo inmerecido. Amado Dios, si en esta mañana usted hace este llamado, este ofrecimiento, aquel sediento de tu palabra, Señor, usted nos dice, venid, comprad oro refinado. Necesitamos aceite en nuestra lámpara, tu Espíritu Santo. Necesitamos ese vino espiritual, esa agua espiritual. Necesitamos ese maná del cielo. Saca la venda de nuestros ojos. Coloca en nosotros un clamor genuino, una fe genuina, una fe verdadera. Una fe que es para salvación del alma. Gracias, Padre eterno, porque usted ha placido revelar esto a estos pequeños. Nosotros, Señor, como niños delante de su presencia. Gracias porque esto que estaba oculto a los sabios y entendidos, usted nos lo ha revelado por su Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Echamos nuestra ansiedad sobre ti, nuestras cargas, nuestros pecados que están siempre delante de ti. Lávanos y límpianos, Señor. Escóndenos en Cristo. Amado Dios, el sacrificio perfecto. Gracias por esta palabra, Señor. Nos levante con su dulce bendición en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que estás Aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma